Hicimos un pequeño ajuste al programa, conversado con los presentadores, y a continuación tengo el gusto de darle la palabra a la doctora Dalila Aldana Aranda, investigadora del CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida. La doctora Aldana, presentadora especial de esta conferencia también, es bióloga por el Instituto Politécnico Nacional y doctora en Oceanografía Biológica, Acuicultura y Pesca por la Universidad de Bretagne Occidental, Francia. Tiene un segundo doctorado en Biología de Poblaciones por la Universidad de Marsella, Francia, y posee la habilitación para dirigir tesis de doctorado en Francia. Fue la primera mujer en ocupar la presidencia del Gulf and Caribbean Fisheries Institute y coordinadora iberoamericana del programa Ciencia y Tecnología para el Desarrollo con la Red Iberoamericana de Acuicultura. Es Premio Nacional al Mérito Ecológico, Caballero de las Palmas Académicas del Ministerio de Educación de Francia y Caballero de la Legión de Honor. Toda su actividad profesional la ha desarrollado en Yucatán como investigadora del CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Su investigación está centrada en manejo acuícola y pesquero, así como el efecto del cambio climático y acidificación oceánica en especies marinas del Caribe y la contaminación por microplásticos. Tiene 80 artículos indexados, ha escrito capítulos de libros y dirigido más de 50 tesis de posgrado. Tiene acciones de cooperación con universidades francesas y con universidades de América Latina y el Caribe, varias de estas acciones realizadas con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Asociación de Estados del Caribe. Se ha involucrado activamente en diversos programas de vinculación y difusión de la ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias y del Ministerio de Educación, en particular con el Día Internacional de los Océanos. Ha montado 5 exposiciones en museos a nivel nacional y 2 exposiciones en museos de Francia. Es autora de una colección de divulgación de 10 libros sobre conservación del medio ambiente del Caribe y escribe con gran dinamismo en la prensa en temas de medio ambiente. También he de decir que es una mujer sumamente comprometida con la región. Doctora Aldana, el micrófono es suyo. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contenta de estar en Panamá, un país con el que colaboro desde hace tiempo. Agradezco a la maestra Ramírez esta invitación y a los organismos que han hecho posible la organización y la financiación de este evento. Bien, toda presentación, los científicos no podemos hablar si no tenemos un PowerPoint. A mí me sorprende la senadora Paredes, a quien tengo el honor de conocer, pues la capacidad de hablar sin el apoyo visual, ¿no? Pero los científicos no podemos, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi presentación y cada presentación tiene una historia. Esa es la historia que yo les voy a contar. Es una invitación a una reflexión en el tiempo, situarnos en el Caribe, hablar del cambio climático, la contaminación, en particular la de los microplásticos, y algunas propuestas de colaboración. El tiempo. Si lo usamos para situar al planeta Tierra, que se formó hace 4.500 millones de años. Es una cantidad de tiempo que ninguno de nosotros podemos realmente dimensionar. Si la pudiéramos representar por esta esfera, y yo pongo los 4.500 millones de años acá, necesito recorrer la barra del tiempo mucho para llegar a la escala de millones, que corresponde a la edad de nuestro Caribe. Y luego tendría que recorrer muchos, esta barra de tiempo para llegar a la escala de los miles, la edad del Homo sapiens, 100.000 años. Y después recorrer pues muchos miles de años para llegar a las centenas y a las decenas, y entonces llegar aquí
al calentamiento y a la contaminación. Y en esa escala de décadas, pues hemos impactado severamente al planeta Tierra. A nuestra región Caribe, este espacio de 3 millones de kilómetros cuadrados, en donde vivimos el 10% de los humanos, 37 países, una zona megadiversa. El 11% de la captura proviene de nuestras aguas. Es también, como lo señalaba la senadora Paredes, un destino turístico, prácticamente de todos los países que configuran el Caribe, con la economía que esto genera. Sin embargo, esta región también tiene impactos ambientales y para muestra un botón. El primero, pues, es el turismo que se ha desarrollado en esta región, que no tiene nada de sostenible, en particular el de los cruceros. Es una de las regiones del planeta Tierra de mayor calentamiento global. Es una región, además, con los problemas de deforestación por uso de suelo. El Caribe, una de las cosas que nos hace falta es tierra, ¿no? Entonces, deforestación, este aporte masivo de agroquímicos y las anomalías térmicas que presenta la región del Caribe, que cada vez son más nomalías en lugar de anomalías, pues se traducen, ¿verdad?, en algo que es esto que señalaba hace un momento, en esta floración masiva de esta alga en particular, que tiene un impacto obviamente en el sistema arrecifal, en las praderas marinas y en el acuífero, menos conocido su impacto en el acuífero. Por otro lado, los humanos queremos limpiar, pero además queremos hacerlo como siempre, en escalas de tiempo rápido. Y además queremos hacerlo con soluciones que yo llamo bip bip, como el correcaminos, ¿sí?, que generalmente gustan a los políticos, a los gobernantes, que son soluciones baratas, inmediatas y, si es posible, que sean populares. Y obviamente estas soluciones bip bip pues se van a transformar en un big problem, ¿sí? Sí, no hay misterio, ¿sí?, en lugar de realmente pensar en soluciones VIP, de very, ¿sí?, intelligent person, basadas en la ciencia que tenemos en la región Caribe. En el tema de contaminación, en particular de plásticos, a los océanos llegan 9 millones de toneladas. Es algo que también nos cuesta mucho trabajo dimensionar. Sabemos que es mucho, pero nos resulta difícil dimensionar esos 9 millones de toneladas. Lo que sí es muy claro es que el 50% de esa megacantidad son puros plásticos de embalaje, de todo lo que usamos. El 27% son botellitas de agua, de las que aquí afortunadamente no están presentes, pero el 27% son botellitas de agua, ¿sí? Esas botellitas de agua, el 80% va a terminar en un basurero, el 12% se quema y solamente 9% se recicla. Lo que también no sabemos y no nos dicen es que ningún plástico se recicla al 100%. Para hacer plástico se necesita polímero nuevo. No es como el vidrio, que de vidrio puedes hacer al 100% otra botella. El plástico no.
siempre le necesitas meter polímero nuevo. 25% viene de la actividad de pesca, ¿sí? Hemos dejado de usar las fibras vegetales para incorporar fibras sintéticas. Los humanos obviamente hemos cambiado en el tiempo. En esta escala de 100 años, si ustedes ven ese cuadro, ¿sí? Al inicio del siglo anterior, 1900, la cantidad de basura que generaba un humano era de 3 gramos. Hoy en día, en ciertas regiones, en ciertos países, ese humano Homo sapiens, porque seguimos siendo Homo sapiens, ¿sí? Genera cerca de 3 kilos de basura al día. 100 veces en 100 años. Y obviamente, pues también el porcentaje de lo que es compostable ha cambiado. De 99% en los años 1900 hasta ahorita que solamente un 30 o menos de un 30% realmente puede pasar a ser composta. En el contexto del Caribe, pues tenemos esta situación que es uno de los océanos más contaminados. Hay una poca o ausente infraestructura para la gestión de esta basura. Más del 30% termina en basureros clandestinos, no solamente un sitio que sabemos, sino que nadie sabe dónde está ese tiradero. Hay una gran cantidad de residuos sólidos que se genera en esta zona y el 80% de nuestras aguas residuales hoy por hoy en el Caribe no es tratada. Algunos países chiquitos del Caribe generan una cantidad de basura equivalente a 20,000 transbordadores, ¿sí?, espaciales. Entonces, ¿dónde la metes esa basura con este concepto insular? Por otro lado, la Tierra, pues como sabemos, no es plana, ¿no? Es una esfera y si le pudiéramos sacar todo el agua, la relación volumen a volumen sería la que ustedes ven aquí. Esta sería la esferita de toda el agua que tiene el planeta Tierra en relación a la esfera de nuestro planeta. Y en esta esferita está todos estos miles de millones de toneladas de basura. Obviamente, pues cada vez hay más plástico que biodiversidad marina. En relación a los microplásticos, ¿sí?, pues ellos vienen de los productos de limpieza que usamos en casa para nosotros, ¿sí?, que son fabricados como microplásticos, la degradación de todos los plásticos que usamos y también, ¿sí?, mucho de la ropa que se utiliza. Cada vez más, los que aquí estamos, en la ropa que utilizamos, se incorporan fibras sintéticas porque obviamente es más fácil lavarlo, plancharlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cada lavada, pues se van miles de fibras al final de nylon que terminan más temprano que tarde en los océanos por el no tratamiento de las aguas residuales. De tal manera que pues todos tenemos plástico, pues ya hasta en la sangre, ¿sí?, a nivel de placenta han sido encontrados microplásticos. Los microplásticos obviamente no son inocuos, ¿sí?, sino tienen la capacidad de adherir y concentrar hasta 1 millón de veces el gran conjunto de contaminantes orgánicos persistentes donde están todos los insecticidas, todos los fertilizantes, los concentran de tal manera que esa micropartícula de plástico lleva un cóctel de contaminantes. Y este cóctel que comemos, que ingerimos, que respiramos, pues tiene afecciones en nuestra capacidad inmune, en nuestra capacidad del sistema de actividad reproductiva y hormonal. Varios cánceres están asociados a la presencia y a la gran cantidad de químicos que llevan asociados. Concretamente nosotros, ¿qué hemos hecho en la institución científica donde yo laboro, que es el CINVESTAB? Pues lo primero que sabemos hacer es colaborar y lo hacemos bastante bien y lo hacemos mucho en el contexto del Caribe.
Nosotros basamos nuestro trabajo en los espacios y en las especies amenazadas del Mar Caribe, o más que amenazadas, que son emblemáticas del Mar Caribe, tanto especies como ecosistemas. Y una de las especies que hemos utilizado es el caracol rosa, el botute, el cuincón, el cambute, creo que le dicen aquí en Panamá. En el tema de cambio climático han participado varios países del Caribe, hemos utilizado como indicador el plancton, ¿sí? Y tenemos la capacidad, por el trabajo que hemos desarrollado de acuacultura, de ese plancton, identificar las especies del plancton y poderles dar, ¿sí?, una edad, y esa edad ajustarla a la temperatura. Y en función del lugar donde los hemos encontrado, nosotros podemos modelizar dónde nacieron, cuál es su probabilidad de sobrevivencia y hasta dónde pueden llegar. En ese mapa ustedes reconocen la península de Yucatán, Cuba y Florida, con colores diferentes que muestran dos modelos de dispersión completamente diferentes en función de edad, temperatura y el lugar donde se encontró la larva. Bien, esta es una predicción que ya se rebasó. Para el año 2100 se estaba esperando una temperatura de 32 grados en el Mar Caribe. Es una temperatura que ya se presenta en algunos momentos en las aguas nuestras. Pues esas temperaturas y acidificación del agua la utilizamos en laboratorio, se hacen bioensayos y con esos bioensayos lo que vemos es la sobrevivencia, el crecimiento y cómo va a ser afectado, entre otras cosas, la calcificación, como pueden ver en este gráfico, donde hay una disminución de 50% de calcificación. O sea, cada vez vamos a tener menos calcio en el Caribe, menos organismos que forman estructuras de carbonato y pues entre otras cosas la arena es carbonato en nuestras playas, ¿no? Bueno, este es un parásito presente en algunos, en este caracol, que nos ha permitido construir zonas, ecorregiones en el Caribe para entender procesos de conectividad. En relación con la contaminación de microplásticos, hemos desarrollado una investigación amigable, una investigación que no implica el sacrificio de ninguna especie marina. Ese es un toque que le hemos dado, y para esto son muy útiles las excretas de los animales, las plumas de las aves, ¿sí?, los pelos de los mamíferos. Entonces, hemos trabajado con estas estructuras que nos permite llevar a cabo una investigación sin el sacrificio de la especie. En este caso, es una investigación con 10 países del Caribe que se usó excretas de este caracol, que nos permitió construir estos mapas de dónde hay mayor concentración por microplásticos en el Caribe. Tenemos la capacidad de reconocer el polímero, entonces este polímero lo podemos asociar a una actividad, en este caso, por ejemplo, es poliamida, que está muy asociada a la actividad pesquera, pero el otro polímero muy abundante en el Caribe es el nylon, que está asociada a la ropa y a las aguas residuales. El otro aspecto de los microplásticos es que esa estructura micro se convierte en un portador de virus, de bacterias, ¿sí?, y de amibas, ¿sí? En la imagen superior ustedes tienen una microfibra de 200 micras que tiene una colonia de amibas, ¿sí? Es el bicho ese que ven ahí pegado, y en la parte de abajo bacterias, ¿sí? Aquí tenemos otras imágenes donde están pedazos de esas microfibras con diferentes tipos de bacterias. Entonces, en ese microplástico, pues va, ¿sí?, el cóctel de químicos más el cóctel de microorganismos, varios de ellos, obviamente, patógenos. Ese es el peligro. Esto lo estamos haciendo en reptiles como las tortugas marinas, en aves emblemáticas como el flamenco y en mamíferos como el manatí. También lo estamos trabajando en el acuífero, que es muy importante en el caso de la península de Yucatán, tanto en agua como en sedimento, y trabajamos mucho con el patrimonio arqueológico subacuático, que también es afectado. Los humanos
nos adaptamos. Esta imagen es de las vacaciones de Semana Santa de este año. Así estaba el Caribe mexicano continental, así de sargazo, y pues ahí ven esas dos jóvenes que pues están bien, pues así está, así les sigo. Pero los ecosistemas no, ¿sí? Y para vivir así, que ya esta imagen es casi de carta postal, y no así que ya es nuestro cotidiano, a la playa que vamos ya es nuestro cotidiano, este es de Honduras y ese es de cualquier playa de nosotros. Pues no, está muy claro que lo que tenemos que hacer es pararle pues a esta sopa de plásticos, ¿sí? Tenemos obviamente que cambiar el modelo de consumo y de desecho, ¿sí? El actual nos llevó ya a esto, y acciones, ¿sí? Estas acciones, más allá de las acciones internacionales y las acciones que señalaba la senadora Paredes de las legislaciones que cada país ya tiene, ¿sí? Y las tienen, ¿sí? Necesitamos mucha ciencia ciudadana. Eso es fundamental para tener ciudadanos combativos, ciudadanos que tengan el conocimiento y que defiendan, ¿sí? Que usen esa información para no hacer cosas tan aberrantes como estas, que es nuestro cotidiano. Yo no entiendo por qué a un coco le tienen que sacar el agua del coco para meterlo a una botella de plástico. Pues eso solamente el humano, ¿no? O los mexicanos comemos maíz todo el tiempo, ¿no? Le quitamos su envoltura, ¿no? Y lo metemos en un envase de poliestireno, ¿no? Pues solo los humanos, ¿no? Defender el derecho a tener agua de calidad, que es un derecho mundial de la humanidad. ¿Por qué nos hemos acostumbrado a que nos vendan el agua en botellas de plástico, cuyo costo es 200 veces mayor a lo que me costaría tener agua de calidad en la llave, en el grifo y llenar mi vaso de agua? Esto ya es una costumbre. ¿Por qué no somos combativos a esto? Si eliminamos las botellas de agua, se va casi el 30% de la basura plástica del planeta Tierra. Algo tan sencillo como el Estado se obliga a furnir agua de calidad a sus ciudadanos. Algo tan aberrante, quitamos los techos naturales de los árboles para poner techos artificiales. Y no somos ciudadanos combativos. Esta imagen es de ayer, del aeropuerto, terminal número 2 de Panamá. Ya no puse la mía de Mérida porque es igual, ¿sí? O la del área comercial de la ciudad de Mérida, donde quitaron los árboles y ahora tenemos techos artificiales, ¿sí? Si tuviéramos ciudadanos combativos, defenderíamos esto. Necesitamos obviamente soluciones sociales para este anhelado desarrollo sostenible con equidad, basado en la ciencia, ¿sí? Lo acaba de decir la senadora Paredes, y trabajar mucho en la educación, ¿sí? Para enseñar que el Caribe no es Cuba y un montón de puntitos. El Caribe es mucho más que eso y eso se tiene que enseñar. Otra cosa que a mí me queda muy claro es que la ciencia que no se comunica no sirve para nada. Y uno tiene que comunicar como científico, obviamente en sus revistas, en la prensa que a mí me gusta tanto escribir, creo que es un desahogo, ¿sí? Y obviamente a la sociedad, en particular a la niñez.
tenemos que tener el gusto por comunicar con todos los sentidos, como se puede comunicar uno con un vino, con el tacto, con el olfato, con el oído, con el gusto. Si nosotros comunicamos de esta manera y tenemos la sabiduría de madurar la ciencia, ¿sí?, realmente vamos a comunicar con el alma, ¿sí? Decir Panamá es decir el canal, y decir el canal es decir comunicación. ¿Por qué no, Pucuapá? Una colaboración científica y de educación caribeña, ¿sí? ¿Por qué no hacer visible una contaminación que no es invisible? El colega de Guatemala decía, recogemos los plásticos, sí, porque es visible. ¿Y la invisible? Entonces, a esta se requiere mucho trabajar en ello, porque es algo que obviamente afecta la salud de los ecosistemas y lo humano. Yo diría Pucuapá, el Pucuapá, que es el nombre del barco oceanográfico francés, en el canal de Panamá, para una misión de colaboración caribeña, o nuestro barco mexicano, ¿sí?, escuela, el Cuauhtémoc, con una exposición itinerante de contaminación y de cambio climático en el Caribe. Bien, pues este es mi camino, mi capacidad de colaborar en el Caribe, y yo diría también mi capacidad de surfear, porque pues he tenido cambios en mi parkour, ¿no? Y termino con ese poema de Eduardo Galeano que me gusta mucho, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dalila. Qué inspiradora presentación, de verdad, muchas gracias. Pues yo te quisiera preguntar, ¿qué estrategia? O sea, es que, vaya, me quedé como un poco sin palabras, pero sí quisiera, con tu experiencia, con todo lo que nos has mostrado, o sea, a un nivel regional, que hace rato la senadora también lo comentaba, ¿qué estrategia podríamos generar entre países para atacar varios de los problemas que acabas de mencionar? No lo sé, es la pregunta del millón. No tanto. Mira, yo agradezco mucho a Leti el ajuste de agenda. Ya no se pudo quedar la senadora, pero yo sí tenía mucho interés que escuchara la plática, ¿no? No es el estilo de ella de tomarse la foto y retirarse, ¿no? Realmente trae una agenda complicada, ¿no? Pero yo creo que esta propuesta que ha hecho de tener un panel caribeño, legisladores y académicos, puede ser la pauta de esta colaboración que yo diría tiene que ir en tres ejes: el ciudadano, que es muy importante, el ciudadano, el de posgrado, el de educación, que va de, yo diría, desde educación escolar hasta un posgrado caribeño, y obviamente el de la legislación a nivel del Caribe para armonizar ciertas cosas que sí son posibles de armonizar. Ella planteaba también pues un cochinito, que yo así le puse, ¿no?, el cochinito del Caribe. En español mexicano nosotros decimos un cochinito para la alcancía, donde mete los centavos. Entonces, pues esa idea del cochinito caribeño para tener un dinero de arranque, yo creo que nos permitiría hacer eso. Ese es mi sueño de esa exposición.
Las exposiciones ayudan mucho a visibilizar un problema, en este caso pues puede ser el de la contaminación, el del cambio climático, y al humano le cuesta mucho trabajo hacer la relación de que él es parte del problema. Se han hecho encuestas muy interesantes con gente en la playa en diferentes países del Caribe con preguntas muy sencillas como son: ¿la playa está limpia o sucia? La gente contesta, generalmente está sucia. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿por qué está sucio? Pues porque no limpia. Tercera pregunta, ¿tú ensucias la playa? No. No, la respuesta es no, cuando sí, porque la basura que se queda en el mejor de los casos en un bote de basura, pues no es la solución. ¿Sí? Hay cosas tan sencillas como que bebidas y alimentos en los países del Caribe no tendrían que ser ofertados en ningún tipo de plástico. ¿Sí? Al Caribe no le cabe ya más basura, ni al Caribe continental, y mucho menos al Caribe insular. En México, que nos dicen, ustedes tienen un montón de tierra, pues sí, pero no hay un solo basurero. A mí me gusta mucho usar el término de basurero. ¿Sí? No hay un solo basurero oficial que le quepa basura. Siempre están haciendo a ver dónde expropian otro pedazo de tierra para que sea un tiradero más. ¿Sí? Ustedes lo vieron, si eliminamos embalajes y las botellitas de agua, se va el 80% de la basura que se genera. Las leyes pueden estar, la educación funciona bien, funciona muy bien en los escolares, pero el niño económicamente no es activo. Quienes somos activos somos nosotros. Nosotros somos los que compramos, nosotros somos los que tenemos que cambiar el modelo de consumo. ¿Sí? Una de las cosas que a mí me agrada mucho de ciertos países es que tú llegas y te ofrecen inmediatamente agua. En México tienes que luchar para que te den un vaso de agua y no te vendan la botella de agua. ¿Sí? Es algo que, si fuéramos ciudadanos combativos, lucharíamos por el derecho a tener agua. En nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de educación, tendríamos que tener obligatoriamente bebederos de agua. Entonces, hay muchas cosas de esta ciencia ciudadana que se pueden hacer en acciones cotidianas que sí suman y suman mucho. Entonces, si este panel, ¿no?, legisladores, académicos en el sentido más amplio, Caribe, lo pudiéramos asociar con una pequeña exposición de ciencia ciudadana, ¿sí? Unos 10 imágenes, ¿no?, 10 infografías, que después fuera itinerante, creo que sería un gran paso. Muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Piedra, soy de Costa Rica. Muchísimas gracias por su presentación y la he seguido en múltiples webinars que usted ha realizado sobre la temática y también sobre el tema de sargazo. Y me atrae mucho la atención el tema de desarrollar capacidades regionales sobre cambio climático, sobre microplásticos y sobre técnicas y la cultura alrededor del no uso de los plásticos. Y quería comentarle que junto con la Universidad Autónoma de Chiapas tenemos un grupo colegiado de investigación de desarrollo socioecológico para Mesoamérica, y como era tan largo el nombre no me pude poner de pie porque tenía que leerlo, donde hay una iniciativa regional para desarrollar un posgrado sobre cambio climático y desarrollo sostenible, y creo que podría esta propuesta que usted hace calzar muy bien con esta propuesta que ya está desarrollando el doctor Vicente Castro Castro junto con este grupo de universidades, y también hay ONGs
que están apoyando esta propuesta. Entonces, creo que en algún momento la voy a poner en contacto con el doctor Castro, quien lidera este grupo, para también que se sume, si está en sus posibilidades, a este esfuerzo que ya iniciamos. Y por supuesto, esperamos que también AEC pues pueda mirar con buenos ojos esta posibilidad y este esfuerzo conjunto que ya no solo está percibiendo este grupo de investigación, sino también otros investigadores que también lo consideran urgente para trabajarlo. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. Y yo aprovecho tu comentario para decir algo más. En el Caribe, obviamente en América Latina, por supuesto, tenemos infraestructura, pero sobre todo tenemos una gran capacidad de gente muy bien formada. ¿Sí? Aquí estamos y se hace otro evento en otra disciplina y hay científicos de muy alto nivel en el Caribe. Tenemos también, maestra Ramírez lo comentó, algo que usamos poco, los académicos incluso, que es la Academia de Ciencias del Caribe, ¿sí? Y creo que puede ser una excelente aliada, tanto en gestión, operación, como algunos recursos económicos han de tener para este cochinito, ¿no? La otra cosa que creo que nos hace mucha falta en el Caribe es desarrollar más una colaboración entre nosotros. Siempre la andamos buscando hacia el norte. Por ejemplo, usando mi ejemplo en el sentido positivo de la palabra, a Francia le gusta mucho, yo colaboro mucho con Francia, yo estudié allá, le gusta mucho nuestro programa de colaboración, no porque sea el mejor, ¿sí? A lo mejor sí lo es, ¿no? Pero bueno, le gusta mucho porque colaboramos con la parte francesa, ¿sí?, que tienen en el Caribe. Y tienen muy pocos ejemplos de colaboración con las regiones de ultramer, que le llaman. Siempre es el hexágono, es decir, Europa. Entonces tenemos, también se mencionó aquí algo muy, muy somero, pero que también me gustaría rescatar. La agencia alemana está trabajando bien en el Caribe. Si le vendemos esta iniciativa o si le picamos la cresta al gallo a los franceses de que los alemanes están trabajando muy bien en el Caribe, podemos también invitarlos a que se sumen a esta iniciativa del Caribe. Está también la presencia de Holanda con las islas holandesas y eso permitiría tener fondos europeos, que obviamente son cantidades que no son despreciables, y poder hacer una acción caribeña con educación de escolar, ciudadanía y posgrados, con la infraestructura y la gente que existimos, que la hay y hay europeos trabajando, y de ahí podemos pensar en jalarnos esos recursos europeos que a todos nos hacen falta. Bien, muchas gracias por su exposición magistral. La verdad es que a mí me parece muy buena propuesta el involucrar legisladores de los diferentes países en esta temática. Mire, los seres humanos hemos venido destruyendo nuestro planeta, ¿verdad? Y lo vamos destruyendo a paso acelerado. Lamentablemente, no hemos tenido esa voluntad política para hacer esos cambios. Nosotros podemos ser investigadores, podemos ser científicos, podemos ser muy técnicos para saber lo que está haciendo daño y lo que hay que resolver. Pero mientras no tengamos ese aval político de cada país, es bien difícil evitar esa contaminación. Usted mencionaba las cantidades de desechos que llegan al océano. ¿Qué estamos haciendo para detener eso? ¿Qué estamos haciendo para evitar la producción de tanto plástico, de tanto vasito de Duropor, le llamamos allá,
de tanta bolsa de nylon, ¿qué estamos haciendo? O sea, nosotros sabemos que contamina, nosotros sabemos que eso es malo, nosotros sabemos que está dañando nuestros ecosistemas y nuestra vida marina y hasta nosotros mismos. Pero, ¿dónde está esa voluntad política de cada país de querer hacer esos cambios? Mientras no haya una presión hacia ese sector, no vamos a cambiar. Yo le voy a contestar. Tiene razón, y lo dije. ¿Por qué? Porque ellos quieren, y la mayor parte, soluciones, ¿cómo dije que se llamaban? BIP. Baratas, inmediatas y de preferencia que sean populares. Es decir, me quita votos, no le entro, ¿sí? Pero yo le apuesto mucho a la educación. Esa va a redituar, que es pensando en los escolares. Pero donde tenemos que apuntarle es a la ciudadanía, esta ciencia ciudadana. Estos ciudadanos, ¿sí?, en donde el mercado nos ha transferido, fíjense ustedes, a los municipios, a los estados, a los países, el mercado nos ha transferido la responsabilidad que ellos tenían. Vamos a pronunciar la palabra Coca-Cola, que tienen 200 marcas de agua, además de Coca-Cola. Si nos remontamos en la escala de tiempo hace unos años, ¿qué hacía Coca-Cola? Recogía sus envases de vidrio. La empresa le costaba. Y lo lavaba y los volvía a llenar y los volvía a distribuir. Coca-Cola recogía, lavaba, llenaba y redistribuía. Costo para la empresa. Cuando yo nací en la Ciudad de México, cuando llego a laborar a la península de Yucatán, todavía me tocó ver funcionando la fábrica de Coca-Cola de Mérida, que tenía vidrio, y veía uno las botellitas, ¿no? ¿no? En el proceso de lavado y desinfección. Eso lo pagaba la empresa. Llega la botella de plástico, ¿sí? Y ellos dejan de asumir la responsabilidad. ¿A quién le dejaron la responsabilidad? ¿A la ciudad, al municipio, al estado, al país? Que se haga bolas. Entonces, si trabajamos si eso se lo explicamos a esta escala, de que a ti municipio también te está costando, pues le tenemos que mover. Pero yo le apuesto mucho al ciudadano. Si defendiéramos que me quitas 200 árboles para ponerme techitos, que se lo diste al primo, del hermano, del compadre, del suegro, ¿no?, para el negocio, si tuviéramos ciudadanos que defendiéramos los árboles, no tendríamos esas aberraciones. Y eso sí lo podemos trabajar. Y ese trabajo hormiga sí sirve. Como lo vemos en países europeos, que no son ejemplo de nada, pero a veces sí son ejemplo de muchas cosas. Alemania tuvo un movimiento muy interesante, donde a la salida del supermercado desarmaban todo y le dejaban la basura al súper. Ahí está tu basura, ¿sí? No es asunto mío. Entonces, sí le podemos apostar a esto, ¿no? Y sí les podemos explicar a los legisladores, a los municipios, habló aquí de los municipios, de que a ti te están dejando el costo de la basura. En nuestras escuelas, la gente, en nuestros centros de trabajo, la gente llega con desechables de sus bebidas y de su comida. ¿Por qué se la tenemos que dejar al lugar donde trabajamos? Yo tuve la oportunidad de ir a Japón, como varios de ustedes. El primer día, en el recorrido, nos dijeron, este es el autobús, ¿sí? El autobús no tiene lugar para la basura. No hay botes de basura donde vamos a ir. Todo lo que ustedes compren lo tienen que meter en su mochila y al final del recorrido lo bajan y se lo llevan al hotel.
Cuando terminó el recorrido, obviamente, alligator, 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 sayonara, sayonara, ¿ok? Y nos dijeron su basura, ¿no? Y pues todos recogimos, ¿no? La botella, el envase, esto, ¿no? Y bueno, tú te bajas y tú ves ya la cantidad que traes, unos más que otros. Al segundo día, que nos volvieron a decir lo mismo, en la primera bajada, todo el mundo dijo, a ver qué compro, no, la botella ya no, eso no, ¿cómo te vas a llevar eso? Acuérdate que hay que cargarlo. En 3 días aprendimos. Nosotros no aprendemos porque nuestras escuelas, centros de trabajo, no nos dicen nada. Y ese costo se lo estamos dejando al lugar donde trabajamos. Si al final del día laboral nos dijeran, a ver Juan, a ver Luis, todo lo que generaste te lo llevas para tu casa, le pensaríamos en salir todos los días con un topper, una bolsa, ¿sí? Y obviamente un termo. Sí hay posibilidad de cambio. Yo sí le apuesto mucho a la ciencia ciudadana. Hablando de la liebre. ¿Sí? Estamos en este taller y estamos para aprender y para dar nuestro intercambio de experiencias. Nosotros en la oficina donde yo estoy, entre el personal dijimos, bueno, el que traiga una botella de plástico, el que traiga duropor o que traiga un material desechable, va a tener una multa, ¿va? O sea, lo consensuamos entre todos y entre todos nos pusimos una multa para ver quién llevaba material. Nadie ha llevado material de un solo uso. Entonces sí se puede hacer los cambios. Entonces yo sugiero, por ejemplo acá nos están, gracias a los patrocinadores, nos están pagando un hospedaje, pero en ese hospedaje nos ponen una botellita de plástico, ¿sí? Entonces yo sugiero que en lugar de esa botellita de plástico se pueda coordinar para que nos pongan un pichel con agua, ¿verdad? O sea, es solo una observación, ¿verdad? Por si lo pueden hacer, pues sería bueno para que empecemos nosotros a hacer ese cambio. Gracias. Por supuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, esa botellita que tú señalas, ¿sí? Pues no la he abierto y ayer tenía un mundo de sed. No soy ejemplo de nada, pero, ¿sí? O sea, sí se pueden hacer muchas acciones. Sí se pueden hacer muchas acciones y las leyes que elaboran los legisladores son necesarias, ¿sí? Ahí están, hay unas muy bien hechas, otras no tanto, otras muy basadas en el trabajo académico, científico, técnico de los diferentes países, ahí están, pero hay que hacerlas operacionales. Y para hacerlas operacionales, ¿sí? Los ciudadanos debemos de ser ciudadanos de los que vamos a votar en el caso de México cada 6 años, ¿sí? Para poderles escribir a estos legisladores y decirles, oye, ya te vi haciendo esto, ya te vi diciendo esto, ahí vienen las elecciones, aguas con los votos, ¿no? Si fuéramos ciudadanos que interactuamos más con nuestros legisladores, que sí están los medios de comunicación, le pensarían más a estas soluciones VIP. Toca a mí. ¿Se puede hablar francés? Ah, ça me fera énormément de plaisir. Bon, bah, comme je crois être le seul français dans la salle, je vais avoir plaisir de parler français. Oui, s'il te plaît. Oui, je n'ai pas de problème. Non necesitante pronto. Merci de l'avoir mentionné, le pourquoi pas, le navire français, et merci pour la photo de cet enfant avec le coquillage, d'Edouard Bouba, si je ne me trompe pas, photographe français. J'avais une question sur les sargasses. On a entendu la sénatrice tout à l'heure nous dire qu'il y avait 2 stratégies qui étaient en train de s'élaborer à l'échelle régionale. La première étant de récolter les sargasses en mer avant qu'elles ne se multiplient. Et la seconde qui était d'utiliser les sargasses comme une ressource, c'est-à-dire développer des filières pour pouvoir faire soit des bioplastiques dégradables ou d'autres usages, avec la question quand même que les sargasses n'arrivent pas en continu et en quantité suffisante pour développer des filières économiquement viables. Donc selon vous, avec votre recul,
quelle serait la stratégie ou quelles seraient les stratégies au pluriel pour essayer d'avancer sur la gestion de ce problème. Et juste une dernière chose avant de vous laisser la parole, vous avez mis en évidence certains paradoxes, comme en montrant les ombrières artificielles à la place des arbres. Moi, je voulais simplement dire qu'il fait très froid actuellement, alors qu'il fait bon dehors. Peut-être qu'on peut baisser un petit peu l'air conditionné. Ok, je vais répondre en espagnol et après je pourrai parler avec toi en français, ça me fera plaisir. Por el sargazo, a veces he llegado a pensar que más valdría la pena dejarlo que llegue y que pues siga su proceso de degradación natural en la orilla, ¿no? En el sargazo, obviamente, la captura en el mar tiene una logística y un costo que hay varios ejemplos. Hay varios ejemplos desde, si tú llegas haciendo lo equivalente a un cardumen de peces, ¿no? Si estás sobre el cardumen, que hoy en día hay N metodologías para detectar cardúmenes y es el momento en que se bajan las redes y obviamente una eficiencia de captura del 70-80%, pues es un éxito en la relación tiempo, esfuerzo, costo, ¿no? Si visualizamos este concepto para el sargazo tendría que recolectarse de esa manera, es decir, vamos a usar la palabra cardumen, aunque no es la palabra adecuada para el sargazo, esas balsas flotantes de sargazo, y en esas posiciones obviamente que entrara la flota que va a operar y transformar el sargazo en los productos que sean. Uno de los que no se ha señalado y parece ser que tiene futuro es una especie de carbón activado, ¿no? Que viene de la incineración a muy altas temperaturas del sargazo y que permite un carbón que después se utiliza para muchos filtros. Ahora, cuando no se tienen estas balsas de sargazo y vas a andar lo que se dice buscando el sargazo, ¿sí? y estar atrás de él en una embarcación, obviamente eso no va a funcionar, ¿no? También estos bioplásticos, que es otro engaño, ningún plástico se puede hacer sin plástico, ¿no? Ninguno. Entonces, cuando nos ponen en la botella que es 100% reciclable, es un engaño. Cuando en una bolsa de plástico nos ponen que es biodegradable, es otro engaño. ¿Sí? Lo único que agregan son más químicos para que se haga partículas más chiquitas. Por el sargazo yo creo que tienen que entrar un mayor número de empresas y haber los recursos fiscales para que esas empresas que saben transformarlo en el producto 1, 2, 3, 4, pudieran trabajar una escala de 5 años a fondo perdido. Es decir, que económicamente son ayudadas para que prueben si pueden hacer un polímero, pueden hacer este carbón o pueden usar para material de construcción. Yo, por ejemplo, en mi casa he usado piso hecho de sargazo, que está funcionando muy bien, es un piso. Obviamente ese piso tiene arena en un 20% y un 80% sargazo, entonces tú dices, bueno, son opciones. Pero esas empresas innovadoras tendrían que tener una ayuda de recursos económicos para probar sus productos y ver si funcionan o no. La otra cosa que tiene que haber a nivel del Gran Caribe, obviamente sí es las cuestiones de deforestación y este aporte masivo de agroquímicos que pues llegan de las diferentes actividades económicas que se tienen en el Caribe y que es la suma de las anomalías, este enriquecimiento de las aguas que genera estas floraciones masivas o las microalgas como puede ser la marea roja, sí, que tuvimos este año en la península de Yucatán, que produjo una mortandad increíble de organismos y que todo eso viene de las aguas de descarga, ¿sí? De los humanos que vivimos al interior, de aguas que no son tratadas. Impresionante lo que tuvimos, impresionante, ¿no? Resumiendo, no hay producto milagro para el sargazo, para atenderlo, pero yo le apostaría a estas empresas,
ayudadas con fondos de los gobiernos para que durante unos 5 años probaran estos diferentes productos. Y obviamente trabajar más en esta localización de balsas de sargazo para a partir de ahí obviamente su captura. Una vez que llega a la playa, ustedes lo saben, es misión imposible. En Yucatán, como yo lo repito, a cuanto legislador se lo digo, ¿sí? A cuanto presidente municipal, a ver, estamos levantando el sargazo de la playa para pasarlo de este lado de la carretera, ¿sí? Allá en la selva donde no se ve, ¿no? Y simplemente hacer esto implica hombres, trabajo y una contaminación al acuífero que en menos de lo que yo estoy hablando va a escurrir y llegar a la laguna arrecifal. Ahí se tiene que trabajar mucho en la legislación y realmente aplicarla, ¿sí? Porque ahí sí hay un problema ambiental severo. Bueno, creo que ya me tengo que bajar. Gracias.